Número 17. El drama del teatro. En muchas ocasiones en nuestra ciudad o nuestro pueblo se presentan obras de teatro, ¿verdad? Y nosotros vamos y compramos nuestros boletos. Una obra de teatro puede ser una historia, una leyenda, un cuento, o también puesto a ser una obra de teatro acerca de un conflicto que haya en la comunidad o en la escuela. Cualquier cosa que nosotros querramos lo podemos hacer en obra de teatro. ¿Cómo puede ser eso? Pues simplemente se escriben los guiones y se empieza a practicar todos los diálogos. Y ya cuando se tiene todo listo, vamos y presentamos una obra de teatro. Aquí nos preguntan, ¿qué obras de teatro has visto? Como les comento, en los pueblos y en las ciudades siempre van las obras, ¿verdad? Quizás hayan visto la de La Dama y el Vagabundo, la de Blancanieves, El Oso Feroz. En fin, hay muchas obras de teatro que se presentan en nuestra ciudad. ¿Dónde se han presentado? Como ya lo mencionamos, normalmente se presenta en el teatro o en la escuela o también puede ser en algún cine. Se hace una decoración y ahí los niños empiezan a actuar. ¿Qué fue lo que más te gustó de la presentación teatral? A mí me gustan mucho los diálogos, pero también me gustan mucho los vestuarios, porque en muchas ocasiones los vestuarios de los personajes son muy bonitos. Recuerden que en una obra de teatro tú te puedes vestir como un ser humano, ¿verdad? Como una persona, pero en ocasiones también te puedes vestir de un animalito o de una planta. Recuerden que en el teatro tanto los animales como las plantas pueden hablar. Así es que de esta forma les podemos dar vida a seres imaginarios. ¿Cuáles son las estructuras de los guiones teatrales? Los guiones teatrales tienen actos. Los actos son las partes en las cuales se puede dividir temáticamente la obra. Por ejemplo, primer acto, sale Pinocho muy contento. Segundo acto, Gepetto hace un muñeco de madera. Después vienen las escenas. Las escenas son las partes en las que se divide un acto. Y en las escenas ya los personajes empiezan a dialogar, aquí empiezan a platicar. Y podemos observar que en la obra teatral vamos a ver un conflicto, un desarrollo y un desenlace de la obra. En el punto número 1 vamos a marcar con una palomita cuál de estos dos fragmentos es un guión teatral. En este caso es el segundo. Nos damos cuenta inmediatamente porque el segundo trae escena 1, escena 2, escena 3. En cambio, en el primero simplemente es un diálogo entre Santiago y su papá. Así es que aquí le vamos a poner la palomita porque este es un fragmento de un guión teatral. Número 2. Completa el texto con las palabras de los recursos. Desenlace, escenas, desarrollo, actos, conflicto. Según el desarrollo de los acontecimientos, los guiones teatrales tienen una introducción que presenta el conflicto, un desarrollo, que es la serie de acontecimientos mediante los cuales se narra la historia y el conflicto, y también tiene un desenlace, que es la parte en la que se resuelve el conflicto. De acuerdo con su estructura, el guión de teatro se divide en actos y escenas. Los primeros, o sea, los actos, son las grandes partes en las que se divide un guión y los segundos, o sea, las escenas, son las partes en las que se divide un acto. Número 3. Escribe acto 1 o escena 1 donde corresponda. Yo adolescente es el acto 1. Pancarta SOS, soy adolescente. Juego escénico de pantomimas para presentar la pancarta. Enseguida vamos a escribir escena número 1. El comedor de una casa, la madre cose, el padre lee el diario, se escuchan ruidos de platos. Aquí como pueden observar ya en las escenas, los personajes empiezan a dialogar. De esta forma es como nosotros podemos diferenciar entre acto y escena. Recuerden que en las escenas ya los personajes empiezan a actuar. Número 4. Explica cómo identificaste cuál es la escena y cuál es el acto. El acto nos dice qué va a pasar o qué está pasando. La escena nos explica cómo pasan los hechos. ¿Por qué decimos que nos explican? Porque en las escenas, como puedes observar, ya los personajes empiezan a hablar, empiezan a dialogar.
Recordemos que en una obra de teatro vamos a ver a los personajes. Los personajes son las personas que hablan, pero recuerden también que en ocasiones los personajes pueden ser plantas o animales. En este caso de los personajes, cualquier cosa puede hablar. Por ejemplo, en la obra de teatro de La Bella y la Bestia, ya ven que sale la tetera, el piano, todos ellos son personajes. Como pueden observar, hay cosas, ¿verdad? Pero esas cosas toman vida, ellos también son personajes. ¿Y qué hacen los personajes? Empiezan a dialogar, empiezan a platicar, empiezan a explicar de qué se va a tratar la obra. También tenemos las acotaciones. En las acotaciones nos van a decir cómo van a actuar las personas. Imagínate, por ejemplo, de que sale Pinocho muy triste. Esa va a ser una acotación. Pinocho está muy triste. Así es como él debe de actuar. O quizás aquí dicen, llegó una persona y tocó la puerta. Se tiene que escuchar también el sonido de una puerta. Número 6. Escribe el nombre de cada concepto que se define. Acotaciones. Son los textos que indican cómo se debe presentar un papel o cómo debe estar ambientada una escena. Diálogo. Es la interacción entre los personajes de la obra. A través de ellos, el lector o espectador conoce la historia. Por último tenemos personaje. Es cada uno de los seres que aparecen en un texto dramático y que desempeñan un papel en la narración de los hechos. Número 7. Subraya con rojo los personajes, con verde los diálogos y con azul las acotaciones. Tenemos la escena número 2. Aquí tenemos a doña Curiana y Curianita Silva. Ellas van a ser los personajes. Así es que esto lo vamos a poner en color rojo. Lo puedes marcar aquí arriba o lo puedes marcar también aquí abajo. O puedes marcar arriba y abajo. Estos van a ir con rojo. Enseguida con verde los diálogos. O sea lo que está diciendo doña Curiana y Curianita Silva. Esto es lo que dicen. Madrugadora venís, niña encantadora y bella. Curianita Silva le responde. Niña no me decís. A tiempo que ya salí de la escuela. Estos son los diálogos. Es lo que ellas están diciendo. Así es que esto lo ponemos con verde. Y cómo van a actuar o dónde están representadas las cosas son las acotaciones. Así es que esto va a ir en color azul. Número 8. Observa y escribe si representa la lectura con recursos prosódicos o con recursos corporales. ¿Cuáles son los recursos prosódicos? Recordemos que entre ellos están el acento, el volumen, la entonación, la dicción y el ritmo. En este caso, ellos están utilizando el recurso prosódico. En cambio, del lado derecho están utilizando el lenguaje corporal. ¿Recuerdan, por ejemplo, a los mimos? Los mimos ni siquiera es necesario que hablen. Simplemente, como ellos se están moviendo, a eso se le llama lenguaje corporal. Así como lo está haciendo este niño, que está moviendo las manos y la boca la abre muy grande. ¿Por qué? Porque está utilizando el lenguaje corporal. Número 10. Lee los fragmentos de la obra El maleficio de la mariposa y escribe el número que le corresponde según el código de lectura dramatizada. Fíjate en el ejemplo. Aquí nos ponen como el ejemplo el B, o sea este, con tono de duda. Curianita nigromática, examinándola, ella ni ve ni siente, tiene los ojos muertos y la boca cerrada. ¿De qué reino llegaste con un blanco vestido? Enseguida tenemos el siguiente diálogo. Mariposa despertando, volaré por el hilo de plata, mis hijos me esperan allá en los campos lejanos, que el ruiseñor medite mi leyenda, que la gota de lluvia se asome al resbalar sobre mis alas muertas. La mariposa mueve las alas con lentitud, en este caso es el A, porque aquí dice moviendo los brazos, que está imitando los movimientos de las mariposas, ¿verdad? En este caso, los brazos van a ser las alas de las mariposas. Curiana guardiana, iracunda, márchate. Alacrancito, déjame que la vea. En este caso es el inciso C, porque lo vas a hacer con voz fuerte. Por último tenemos doña Curiana, asustada. Silvia, calmaos por favor, sed juiciosa y sed serena. En este caso es el D.
porque lo vamos a hacer con gestos de susto, porque aquí nos dice que doña Curiana está asustada. Aquí, como pueden observar, hay una acotación. Número 11, inciso A. ¿Qué elementos de los diálogos anteriores te permitieron identificar el recurso por utilizar con la lectura dramatizada? Aquí estamos utilizando los recursos prosódicos y el lenguaje corporal. En unas ocasiones vamos a hablar fuerte para que tenga volumen el diálogo que estés haciendo. Y por ejemplo, cuando la mariposa mueve las alas, estamos utilizando el lenguaje corporal porque estamos utilizando nuestro cuerpo para comunicarnos. Inciso B. ¿Qué otros recursos prosódicos o elementos del lenguaje corporal utilizarías a la hora de leer los diálogos anteriores y por qué? Recuerden que vamos a utilizar el volumen, la entonación, la dicción, el ritmo, los gestos y movimientos de manos, así como lo hacen las personas que están en la calle, ¿verdad? Que se pintan de blanco. A estas personas les llamamos mimos. Ni siquiera es necesario que ellos hablen para nosotros darnos cuenta qué es lo que ellos nos están transmitiendo. Así como cuando nosotros presentamos una obra de teatro o cuando estamos leyendo historietas o cómics, podemos utilizar ciertos recursos, por ejemplo, las onomatopeyas. Aquí, como ustedes pueden fijarse, los animalitos emiten un sonido, ¿verdad? Bueno, estos sonidos son las onomatopeyas que podemos poner como un recurso que nosotros podemos utilizar al estar escribiendo alguna historieta. Número 13. Lee el fragmento de historieta y escribe debajo los recursos prosódicos y corporales que utilizarías para hacer su lectura dramatizada. ¿Sabes si tenemos compañeros nuevos? Siempre hay alguno. Bla, 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 bla. Cuando ellos van llegando, aquí los niños están hablando. Si se fijan, están utilizando aquí algunos recursos, ¿verdad? Ahora dice la maestra. Se une un nuevo alumno al grupo. Parece buen chico. ¿Cuáles son los recursos que utilizaríamos aquí? Aquí nosotros utilizaríamos la entonación y una excelente dicción para que todos entiendan. Por ejemplo, cuando la maestra está presentando al nuevo compañerito. También nosotros podemos mover las manos y utilizaríamos algunas onomatopeyas cuando estamos haciendo alguna historieta. Por ejemplo, imagínate de que está el reloj. Se escucha el reloj. ¿Cómo se escucha? Tic tac, tic tac. O cuando la maestra llega y que les quiere decir, guarden silencio. Ella está utilizando el lenguaje corporal, ¿verdad? Así como aquí, donde se pone el dedito en la mano y le hace shh, para que los niños guarden silencio. O si por ejemplo quiere tocar la puerta, aquí vamos a poner un dibujo que diga toc, 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 toc. Estos recursos prosódicos los podemos poner en nuestras historietas para darles más vida y para que se vean más bonitas. Número 14. Colorea la opción que demuestre tus conocimientos. Reconozco un guión teatral por sus características. Identifico los personajes, acotaciones y diálogos en un guión teatral. Identifico los elementos del guión teatral que permiten hacer una lectura dramatizada. Identifico otros textos que permiten hacer una lectura dramatizada. Si ya lo haces muy bien, vas a marcar el primer cuadro.